tener información de lo que podríamos hacer en nuestro proyecto, ¿ya? Ya, yo me llamo Andrea. Yo me llamo Martín. Ya, pues me parece que has venido bien a mí porque yo siempre he respetado la libertad de expresión. Jamás puse una multa a una radio, a una televisora, jamás puse un preso político por no estar de acuerdo conmigo. Y cuando de repente alguien me trataba mal, cuando me llamaba al Congreso, yo le agradecía por su bondad, pero nunca creí que había que impedir el derecho de expresión. No sé si eso te contesta. Sí. Sí, muy bien, ya. Vas a tener que hablar un poquitito más alto, ¿no? Sí, sí. Porque como ya viejito, pues estoy perdiendo un poquito el oído. Claro. Pero la cabeza sigue funcionando. La primera pregunta es, ¿qué significa la libertad de expresión para ti? Para mí siempre significó precisamente lo que acabo de decir, la posibilidad de que cada cual pueda pensar y hablar y decir como crea del caso. Indudablemente las expresiones no pueden llevar a una calumnia o presentar una falsedad, y si alguien presenta una falsedad debe estar listo a defender jurídicamente la posición. Pero yo nunca, y es la mejor demostración de lo que te estoy diciendo, lo respeté, nunca tuve un preso político por razón de no estar de acuerdo conmigo, nunca multé una radio, una televisión, un canal cualquiera, un periódico, y más bien si alguna vez de las tantas que fui al Congreso llamado cuando era presidente para informar, alguien me trataba muy mal, yo le agradecía, le decía, qué bondad la suya, señor diputado, hágame el favor, señor secretario, el siguiente, para que el siguiente me haga la pregunta, pero no le tomaba ni siquiera en serio. Ya. La segunda pregunta, ¿tú crees que hay libertad de expresión en Ecuador? Hasta cierto punto sí, pero está bastante limitado la libertad de expresión porque depende hoy día de quién tenga que recibir la opinión de un tercero, y estamos viendo a diario que el llamado director de comunicación impone sanciones sin que en mi concepto haya motivo para ello, y más bien por razón política, es decir, se ha limitado la libertad de expresión, puesto que están castigando arbitrariamente, y eso hace que la gente tenga temor. Ya. ¿Cómo compararía usted la libertad de expresión en Ecuador con la de otros países latinoamericanos? Bueno, hay algunos países latinoamericanos que también tienen bastante controlada la libertad de expresión, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, y hay países en que hay absoluta libertad, por ejemplo, como Colombia, como Chile, varios de los países centroamericanos. En México también hay bastante limitación. ¿Tú crees que la libertad de expresión en Ecuador ha mejorado o empeorado en la última década? Yo creo que no, al contrario, la demostración es que hay mucho temor de expresarse por medio a una sanción injusta. O sea, ¿ha empeorado? ¿Perdón? ¿Ha empeorado? Sí, ha empeorado definitivamente. Ya. ¿Podría usted comparar la libertad de expresión durante las dictaduras en Ecuador con la democracia actual? Bueno, han habido dictaduras que hasta entre broma y broma las hemos llamado dictablandas, porque no han llegado a ser... Ha habido de todo, ha habido dictaduras en que
se trata de controlar la opinión, y las llamadas dictablandas, que más o menos ha habido la libertad de expresión sin que haya un castigo por discernir con el gobierno de turno. ¿Será que los medios pueden suprimir la libertad de expresión? Y si pueden, ¿cómo lo pueden hacer? Es decir, los medios están hoy con un poco de autocensura, es decir, ya ellos mismos se controlan un poco, precisamente por el temor de una reacción de autoridades, y especialmente de la Secretaría de Comunicaciones, que estamos viendo a diario, impone multas, sanciones de diversos géneros, pecuniaria o de prisión, por que quieren imponer la voluntad. Ya. Si estás grabando. Sí. Sí. Gracias. ¿Qué crees que se debe hacer para mejorar la libertad de expresión? Pues respetarla, dejar que la gente opine, y cuando hay materia de una ofensa que realmente se compruebe, pues castigarla, eso lógicamente. Pero si la libertad de expresión es controlada porque no está de acuerdo de quienes ejercen el poder, entonces se vuelve un instrumento de control, un instrumento de alevosía, de tratar de imponer voluntad, y ahí es donde depende un poco de la actitud de un tercero, cómo interpreta lo que diga alguna persona. Hay varios escritores en los medios o comentaristas que aparentemente, a pesar de estar en posición contraria al gobierno, por su enorme prestigio los respetan, lo cual me sorprende. Por ejemplo, casos como de Pepe Ayala Lazo, como de el propio Alfonso Espinosa de los Monteros, que actúan con mucha franqueza, pero creo que a pesar de que les discuten con los medios oficiales, hasta cierto punto se los respeta. Otro caso de el rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala, que también está muy en contra del gobierno, pero son ya personas que han adquirido tal prestigio que entiendo que más que por respetarlos, por el temor de la reacción ciudadana, no los atacan como a personas de menor nivel. ¿Crees que los medios juegan una parte importante en mejorar la libertad de expresión? Definitivamente los medios hablados, escritos, visuales, todos son muy importantes porque es ayudar a transmitir a la ciudadanía lo que se piensa, los comentarios, y bien utilizada es algo muy noble. Yo te quería preguntar si es que tú crees que tenemos el derecho. Perdón, tienes que hablar más acá porque ya casi 94, mi oído a veces falla. Ver, te quería preguntar que si tú crees que tenemos nosotros el derecho de, o sea, enfocándome un poco en los medios, de decir algo malo sobre otra persona. En tanto en cuanto no sea una acusación infundada, yo creo que a la edad de ustedes su obligación es formarse para el futuro, de manera de poder tener una conciencia de que lo que actúen y lo que digan tiene fundamento. Es decir, si por capricho o por haber oído a alguien se dice algo que no le consta a uno está falsando a la verdad, ¿no? De verdad que
a la edad de ustedes tal vez se vuelve un poquito difícil en general juzgar de cosas que tienen que ver con economía, con aspectos legales de otra naturaleza, y que todavía, y lo estoy hablando como yo pasé por la edad de ustedes, como cualquier otro ciudadano, fui muchacho, fui joven, niño, en distintas épocas de mi vida iniciales, pero yo creía que en esa época, la época que ustedes tienen, su obligación es prepararse para actuar mañana y no necesariamente actuar hoy, cuando todavía no tienen capacidad y no se sientan ofendidos de juzgar los hechos, por falta, naturalmente, no de voluntad, sino de conocimiento. ¿Te parece bien? Sí. O sea, ¿Y tú qué vas a hacer de grande, ya cuando estés de mi edad? no sé. Todavía lo sabes. ¿Y tú tampoco? Yo quiero ser arquitecta o Arquitecta también... como yo, quieres muy bien. Sí, o también quisiera ser chef. ¿Qué? Chef, Cocinera. cocinera. Ah, chef, qué bien. ¿Te gusta la cocina entonces? Sí. ¿Ah? Qué bueno. Te quería preguntar, esta es una pregunta muy difícil de A ver. responder. Tienes que hablar más duro. ¿Cuál crees que es el límite? ¿El qué? El límite de la libertad de expresión. El límite. ¿Hasta dónde crees que podemos llegar? No, yo creo que en tanto en cuanto no obedezca a intereses y deja de, por lo tanto, ser verdad, no hay límite. Yo ¿Crees creo que es tu ilimitado? conciencia es lo que más te dice, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo mal o cuando estás haciendo bien. Y el límite es el que tú mismo te fijes de acuerdo a tu modo de ser y de pensar. De manera que no puede ser, yo digo que la libertad en tanto, inclusive cuando uno tiene que hacer una denuncia sobre un hecho delictivo, tiene que ser fundamentada. No puede ser en base a una suposición, a un he oído o se dice, no. Tiene que ser fundamentada. La verdad no es condicional, la verdad es o no lo es. Ahora, te quería hacer una pregunta enfocándome en tu mandato cuando A eras ver. presidente. Más Cuando eras al- presidente, ¿ok? Me quería enfocar en eso. Quería preguntarte que si alguna vez viste algún problema con relación a la libertad de expresión mientras tú eres presidente. Bueno, problemas he tenido muchos en la vida, todos creados por terceros que he tenido que defender, que mantener, muchas veces inclusive sin estar de acuerdo, pero por afectar la acción, bien sea en un cargo secundario como puede ser una diputación o en uno ya principal como la alcaldía de Quito o un ministerio o la presidencia, ¿no? Y muchas veces por alguna cuestión imprudente, sin fundamento, me he visto envuelto por terceros en necesidad de defender o aclarar una posición, pero que no hubiera sido creada por mí, pero que me sentía obligado por ser parte de, bien sea del equipo profesional o del equipo de gobierno, según el caso. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Ya, qué bueno. Gracias, esas son todas nuestras preguntas. Que esas son todas nuestras preguntas. Todas las preguntas. Sí, Bueno, gracias. muy bien, muy bien. Y